Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Salvador Sánchez, pastor de Iglesia Bíblica Fe y Gracia en la ciudad de Springfield, Virginia. Este día vamos a estar, mis amados hermanos, estudiando la lección 35 y 36 de Romanos. Damos gracias a Dios porque Él nos concede hasta este momento, hermanos, finalizar con estas dos lecciones este día, Romanos capítulo 1 hasta el 8, la primera parte de esta maravillosa carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Vamos a invitarles, hermanos, a todos a que en este momento nos unamos en una oración para pedir dirección a Dios y que Él pueda ayudarnos, hermanos, a desarrollar este tema que vamos a estar viendo de la mejor manera, pero sobre todo respetando la verdad bíblica y pidiendo la dirección de Dios para sus hijos. Vamos en este momento a orar. Señor, queremos en esta hora agradecerte la oportunidad que tú nos das de estar reunidos con nuestros hermanos y queremos, Señor, agradecerte por la vida que nos das, agradecerte por la oportunidad que tú nos permites el estar, Señor, con vida para que este día, Señor, a esta precisa hora podamos estudiar, Señor, tus provisiones, tus promesas y también aprender del amor perpetuo que tienes para cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual y también por la oportunidad hermosa y maravillosa que tenemos de compartir estas enseñanzas con todos aquellos hermanos y hermanas que están dispuestos para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, en una manera especial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ha llegado el momento para que podamos estudiar este tema que, hermanos, el Señor nos va a conceder ver en esta hora. Como ustedes saben, mis amados hermanos, estamos estudiando el tema la provisión y el amor perpetuo de Dios para cada creyente en Cristo. ¿Cuál es el tema? La provisión y el amor perpetuo de Dios para cada creyente en Cristo. Como visión en esta lección, hermanos, queremos enseñarles una verdad importante sobre la muerte del creyente, hermanos, y también, hermanos, entender de que en Cristo, mejor dicho, Él ha proveído, hermanos, grandes cosas que nos dan seguridad eterna y también nos demuestran el amor que Dios tiene eterno e incondicional para cada creyente. Así que vamos a empezar, mis amados hermanos, en esta hora con esta lección, recordando un poco del bosquejo de Romanos, recordando un poco lo que hemos visto en el bosquejo a los romanos de esta carta. Primero, recuérdese, mis amados hermanos, que hablamos del pecado y la condenación en los capítulos 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, donde aprendimos de la justicia de Dios requerida. Después aprendimos de la salvación y la justificación. Aquí hablamos de la justicia de Dios recibida en Romanos 3, 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. Aprendimos sobre la salvación y la santificación. Note que primero aprendimos de cómo ser justificados ante Dios y después aprendimos sobre cómo es la santificación del creyente. Aquella justicia que usted recibió en la justificación por la fe sola en Cristo, esa justicia Dios quiere reproducirla en usted. Y todo eso lo vimos en el capítulo 6, desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 17. Ahí en el mismo capítulo 8, a partir del versículo 18 al 30, aprendimos después de haber estudiado la santificación, el tema de la glorificación. Un tema que tiene que ver con la esperanza del creyente, donde hablamos de la justicia de Dios realizada, donde va a haber
el plan de Dios completo para nosotros, mis amados hermanos, en donde la salvación espiritual tan grande que tenemos, donde Él nos salvó de la pena del pecado, después del poder del pecado, terminará su plan Dios salvándonos de la presencia del pecado. Y eso va a ocurrir en la glorificación. Después aprendimos, mis amados hermanos, acerca de la perspectiva correcta, acerca del sufrimiento presente, los sufrimientos que nosotros tenemos mientras esperamos a nuestro Salvador. Deberíamos, hermanos, traspasarlos o vivir cada momento de esta vida, hermanos, aunque hayan sufrimientos, con una perspectiva correcta a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo nos enseñó que ningún sufrimiento del presente se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros los creyentes. También, no solo los creyentes tienen esta esperanza, sino que también vemos el anhelo ardiente de la gloria futura, donde, mis amados hermanos, también aprendimos sobre la intercesión divina para la oración desconcertante. Incluso, hermanos, cuando nosotros tenemos esta esperanza, tenemos un anhelo, la creación tiene también un anhelo. Aún así, mis amados hermanos, Dios también nos enseña que tenemos el medio de la oración, pero a veces en nuestras oraciones no sabemos qué pedir como conviene a la voluntad de Dios, y Dios nos enseña de acuerdo a su voluntad cómo pedir. Por eso el Espíritu mismo intercede por nosotros, y lo aprendimos, hermanos, en este apartado. Ahora vamos a estar viendo una serie de garantías de la glorificación futura. Yo, después de ver todas estas verdades bíblicas, es necesario que usted también, hermanos, pueda tener garantía de que esto que hemos aprendido es una realidad en usted, y esto viene a ayudar en nuestra seguridad eterna. En la lección anterior, hermanos, estuvimos hablando de la promesa de Dios para todo creyente. Hemos visto la promesa de Dios, oiga, para cada creyente en Cristo. ¿Y cuál es esa promesa? Versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es la promesa de Dios. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A cuál bien se refiere esto? Bueno, este bien está hablando de un propósito de Dios para todo creyente en Cristo. El versículo 29 de Romanos 8, hermanos, explica el propósito para todo creyente en Cristo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué dice? Hechos. ¿Para que fuesen qué? Hechos. Y quiero que por favor usted le ponga mucho cuidado a esto que estamos estudiando ahorita. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que, mis amados hermanos, Dios está cooperando en todo para el bien en nuestra vida, para conformarnos a la imagen de Jesucristo, para que Jesucristo reciba la preeminencia y la gloria debida a su nombre. O sea, todo lo que Dios está haciendo, hermano, terminará en darle gloria a Dios, porque Él se lo merece. Hermano, ¿cómo es posible que una persona como yo, una persona como usted, pecadora, y yo, pecador, íbamos rumbo al infierno, y Dios, en su amor maravilloso, nos salvó por su gracia? Y no solo nos salvó, sino que también nos transforma hasta el punto que va a glorificar nuestros cuerpos, hermano. Va a terminar su plan en nosotros. Y cuando todo esto acontezca, hermano, el único glorificado, el único que hizo posible que alguien que iba para el infierno ahora vaya para un cielo que no merece, es Jesucristo y su obra maravillosa. Por eso, mis amados hermanos, eso es el propósito. Dios quiere formar la imagen de Jesucristo en ti para que al final Él reciba la gloria. Y para que esto acontezca, Dios tiene un plan para todo creyente en Cristo. El versículo 30 de Romanos 8 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, que dice, glorificó. Nosotros a este plan, hermanos, le llamamos
los 5 eslabones de la cadena. Miren, estos son los 5 eslabones de la cadena que vimos en la lección anterior. A los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a esto llamó. A los que justificó, a esto glorificó. Y aquí, mis amados hermanos, estamos viendo el plan perfecto de Dios. Donde aquellos, óigame bien, que conoció de antemano, los predestinó. Al 100% de los que conoció, hermano, los predestinó. Mire, quiero hacer una observación que no sé si usted la notó en la lección anterior, pero el versículo que estamos viendo, hermanos, en este momento, dice, note, dice, el versículo no dice a los que antes, o mejor dicho, a los que antes conoció, no dice lo que antes conoció, dice que Dios te conoció a ti desde antes. Oiga bien lo que está diciendo el versículo en Romanos 8. Yo quiero que por favor vaya a la Biblia. Quiero que por favor vaya a la Biblia. Busque conmigo, por favor, el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, no dice lo que antes conoció, sino a los que antes conoció. No sé si ustedes se acuerdan en Mateo 7:23, donde estaban unos hombres, hermanos, que eran los falsos maestros y los falsos, el contexto era los falsos maestros y los falsos profetas que habían en aquel tiempo. Estos falsos profetas y maestros hacían milagros en el nombre de Jesús, sanaban enfermos en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, pero el Señor les dice, muchos me dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos prodigios y señales, pero ¿sabe qué les dijo el Señor? No los conozco. Porque este término, a los que antes conoció, mis amados hermanos, es un término que se les da a los creyentes. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios te conoció a ti. ¿Por qué? Porque Él sabía que tú eres un salvo. Él sabía que tú eres, que tú eres una persona que has puesto la fe en Él. Y esto Dios lo supo. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Esto habla de que tú eres algo especial para Dios. Y como Él te conoció de antemano, Él te predestinó. Entonces, al 100% de los que conoció, al 100% los predestinó, al 100% los llamó, al 100% los justificó y al 100% los glorificó. Y todo esto es por la obra de Cristo. No sé si usted nota estas verdades, pero esto es maravilloso. Ahora, lo único que aprendimos aquí es que en esta cadena lo único que no aparece es santificar. Es lo único que no aparece. Y estamos hablando de la santificación práctica. La santificación práctica no aparece en este eslabón, porque mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, muchas veces los creyentes caminan espiritualmente, pero otras veces no. Entonces la santificación práctica no está garantizada, porque no está dependiendo de Dios, sino de tu decisión de depender de Dios mientras esperas a tu Salvador. Pero aún así, fueras un creyente carnal o un creyente espiritual, Dios te garantiza que en su plan, Él te conoció desde antes, te va a predestinar, te llamó, perdón, mejor dicho, te conoció de antemano, te predestinó, te llamó, te justificó y Él te asegura, esto es seguridad, que también te glorificó. O sea, en la obra de Cristo, la glorificación tuya y mía ya es un hecho, ¿verdad? Y eso es una realidad para todos los creyentes que Él conoció de antemano. Entonces, es una garantía absoluta de que va a suceder la glorificación. No es algo que usted puede estar dudando. Es una garantía absoluta de que usted va a ser glorificado. Ahora, a pesar de que la glorificación es una realidad en el futuro, podemos anticipar como creyentes que en la obra de Cristo está en tiempo pasado, lo cual significa que es una garantía absoluta y segura que nuestra glorificación será porque Dios así lo ha dicho en su plan.
Así ha sucedido ya en el plan de Cristo. Por lo tanto, tu glorificación es segura. Y ahora vamos a estar hablando de la provisión de Dios para todo creyente en Cristo. Empezando en Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el versículo 34. Vamos a ver la provisión de Dios para cada creyente en Cristo. Y Dios no solamente hizo una promesa, como lo vimos en la lección anterior, con un propósito en mente y con un diseño de plan para lograr este propósito, sino que también Él no solamente nos ha dado un propósito, un diseño, un plan, sino que también nos ha dado la provisión. ¿Qué significa? Nos ha dado todo lo necesario para que esto que Dios ha planeado se lleve a cabo. Y eso es lo que el versículo 31 y 34 nos van a decir. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es, dice, el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Al final de este capítulo, hermano, Pablo, en estos versículos, nos da una serie de preguntas, las cuales yo necesito que usted en su Biblia, óigame bien, agarre Romanos 8, versículos 31 y 34 y subraye estas preguntas o estas 5 preguntas que son de carácter necesario que usted las entienda. Fíjese bien, Pablo nos da una serie de preguntas. Algunas de estas preguntas son de carácter retórico en su naturaleza. Y la respuesta, pues claro, es obvia. Mientras que otras preguntas no son de carácter retórico. Y la respuesta es claramente afirmada. En los versículos 31 y 34, nuevamente repito, hay 5 preguntas y hay respuestas anticipadas que siguen la línea del pensamiento de las tremendas verdades que vimos en los versículos 28 al 30. Cuando usted mira el versículo 31 al 34, no lo aísle de su contexto en los versículos 28 al 30. La primera pregunta que vemos aquí es, ¿qué pues diremos a esto? Oiga, la segunda pregunta es, ¿quién contra nosotros? La tercera pregunta, ¿cómo no nos dará Dios también con él todas las cosas? La cuarta pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la quinta pregunta, ¿y quién es el que condenará? Entonces, veamos la primera pregunta, ¿verdad? Porque es necesario, hermanos, ver y observar estas cosas. Es bien importante observar esto. Para acentuar entonces el concepto del medio y la magnitud de la provisión que tenemos los creyentes, la provisión de Dios para nuestra salvación eterna y para nuestra glorificación futura y segura, Pablo ahora formula y contesta las siguientes 5 preguntas. Veamos la primera. ¿Qué pues diremos a esto? Subrayela, por favor, ahí en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, en otras palabras, piense en esa palabra, esto. ¿De qué esto está hablando a Pablo? Cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos de esto? En otras palabras, ¿qué diremos al hecho de que todas las cosas nos ayudan a bien? Esto lo vimos en el versículo 28, ¿verdad? ¿Qué diremos al hecho de que Dios ha diseñado hacernos semejantes a su Hijo? ¿Verdad? Y que su Hijo va a tener la preeminencia, es lo que hemos visto. También, ¿qué diremos al hecho de que Él nos conoció desde antes? Al hecho de que también nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Y estamos seguros, hermano, de que vamos a ser glorificados, porque esto es un hecho en el plan de Cristo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Es la pregunta. Es como
que si Pablo estuviera anticipando la respuesta, ¿sabe qué es lo único que se me ocurre a mí decir ante esto que hemos aprendido en los versículos 28 al 30? ¿Qué diremos a esto? Bueno, yo diría un amén. Aquí me volvería quizás pentecostal y diría aleluya. Alabado sea Dios. Yo diría, este plan de Dios es maravilloso. Segunda pregunta de las 5 que Pablo está formulando. Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Esa es la pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, la respuesta anticipada es nadie. Nadie. Continuando con el versículo 31, vemos que la palabra sí es, hermano, la condicional de primera clase. O sea que esto supone una realidad desde el punto de vista del que habla, ya sea porque es verdad o en pro del argumento. En este caso, es porque es verdad. Si Dios es por nosotros como creyente, y Él es, como creyente, Dios es para usted. Ya sea si usted es un creyente espiritual, hermano, o un creyente carnal. O si usted es un creyente, o como yo, quizás ignoramos muchas cosas, o quizás usted sea un creyente extremadamente inteligente. Puede ser que usted sea un creyente débil, o quizás un creyente fuerte. Si usted es un creyente fructífero, quizás un creyente no fructífero. Pero este versículo dice, Dios es para usted. La palabra Dios aquí hace referencia al Padre, como veremos en un momento, y dice que Dios el Padre es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién entonces contra nosotros? En otras palabras, hermano, ¿quién prevalecerá sobre nosotros? Entonces la respuesta es nadie. ¿Sabe por qué? Porque nadie es más fuerte que Dios. Si Dios, hermanos, está para su bienestar, si Dios es por usted, ¿quién prevalece sobre usted si Dios está con usted? Nadie, hermano. Ahora, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Pregunta número 3. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, esta es la razón. Dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tercera pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es necesario, mis amados, ver que la respuesta anticipada es que sí, él lo hará o él ya lo ha hecho, porque ya es un hecho en el plan de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo merecemos, sino que debido a su maravillosa gracia, la Biblia dice, él no escatimó. Esa palabra escatimó aquí significa renunciar a abstenerse de algo. ¿Cuál es la pena del pecado, hermano? La muerte. Y Dios no escatimó ni a su propio hijo castigándolo a la pena de muerte. De hecho, Jesucristo murió en al menos 2 sentidos, como aprendimos en una de las lecciones anteriores. Murió en el sentido físico, derramó su sangre y finalmente, hermanos, entregó su espíritu y ofreció su cuerpo como un sacrificio por el pecado. Pero por el otro lado, sabemos que también él murió espiritualmente. Eso significa que él fue separado del Padre y el Espíritu Santo y que él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y esta es la razón por la cual él gritó, oiga, no dijo, Padre mío, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios se había apartado de él? Porque en ese momento Dios no estaba como el Padre, él estaba como el juez. Él experimentó la muerte espiritual. De manera que Cristo murió físicamente como espiritualmente. Y él ofreció su cuerpo como sacrificio por el pecado.
Pero Isaías 53, versículo 10 al 11, nos dice que él también ofreció su alma. El versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que dice que también ofreció su alma y que el Padre vio la aflicción de su alma y que quedó satisfecho con la obra de Cristo. Esto es una verdad maravillosa. Dios el Padre quedó satisfecho con lo que Jesucristo hizo por nosotros cuando Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Oiga, que Dios no envió a un ángel. Dios no envió a su arcángel. Dios no envió a un buen hombre. ¿Qué dice el versículo? Dice que Él no escatimó a su propio hijo. ¿Por qué es que hizo esto? ¿Sabe por qué es que Él estuvo dispuesto a hasta dar a su propio hijo? Porque Él nos ama y de ese amor vamos a estar hablando. Y por eso es que Él lo entregó por nosotros. La palabra aquí en este versículo 32, lo entregó, es una palabra clave. Esa palabra lo entregó literalmente significa ser entregado. Ahora la pregunta sería, ¿entregado a qué? ¿Sabe a qué fue entregado? A burlas. ¿O no se burlaron de Cristo? Fue entregado no solamente a burlas, a azotes. A Cristo lo azotaron. Fue crucificado, entregado a cruz. Fue entregado a tomar la copa de la ira de Dios. Jesucristo fue entregado por todos nosotros. Por eso dice la palabra por, entregado por. Esa palabra por, subrayenla ahí en la Biblia, viene de la proposición griega uper, que significa en nombre de. Cuando dice por, está diciendo fue entregado en nombre de. Él fue entregado por todos nosotros. Esta es una expiación ilimitada. Cuando Jesucristo murió, Él murió por todos los pecados de todos los hombres de los tiempos, sin excepción. Óigame bien, Dios estuvo dispuesto a hacer esto por nosotros antes de que lo conociéramos, antes de que fuéramos vivificados espiritualmente, antes de llegar a ser hijos de Dios, antes de que pusiéramos nuestra fe en Cristo. Y si Él estuvo dispuesto a hacer esto antes de que todo esto fuera verdad en nosotros, entonces la pregunta es, ¿no haría Él mucho más ahora que ya somos hijos? Por eso la pregunta, decíamos, el que no escatimó en su propio hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es por eso que el versículo dice, ¿cómo no nos dará el Padre con él? O sea, el Hijo, también todas las cosas. Y hay algunas buenas palabras aquí en este versículo que por favor necesitamos observar. Vean lo que dice ahí con él en este versículo. A ver si puedo poner una seña aquí para que usted vea en este versículo esta verdad. Dice con él. Mire. Estas son buenas palabras. Obsérvelas, por favor. Subraye esta palabra con él. La maravillosa verdad de la identificación está aquí representada en esta frase. Cuando fuimos salvos por la gracia de Dios, hermanos, fuimos colocados en unión espiritual con Cristo. O sea que Dios ahora nos ve unidos a Cristo, identificados con Él. Ahora veamos la frase. Dará también con Él todas las cosas. Todas las cosas. Me costó un poco ahí. Todas las cosas. La palabra dará ahí es la palabra caris, del griego caris. Es la palabra que habla de la gracia de Dios. ¿Verdad? La gracia de Dios. Entonces volvamos a la pregunta. Si Él estuvo dispuesto a hacer esto, la pregunta es, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Sabe cuál es la respuesta anticipada? Sí, lo hará. Él lo va a hacer. Hermanos, ¿por qué lo hará? ¿Por qué?
Porque si él, hermanos, estuvo dispuesto a dar hasta su propio hijo, aún antes de que fuéramos salvos, ¿cómo no lo dará todas las cosas ahora que somos sus hijos, hermanos? Y todo por la maravillosa gracia de Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado todas estas cosas gratuitamente a nosotros por su maravillosa gracia. Esto debería hacernos amar al Señor Jesucristo más y más, hermano, porque su gran amor para con nosotros se muestra con una gratitud, se muestra, hermanos, con una acción hecha en la cruz a favor de cada uno de nosotros que no lo merecía. Jesucristo murió por nosotros y Dios nos ha dado junto con Jesucristo todas las cosas por su gracia. De la misma manera como Él murió por nosotros por su gracia, también nos ha dado todas las cosas por su maravillosa gracia. Todo por su maravillosa gracia. Uno de los problemas del movimiento carismático hoy en día es que muchos creen que Dios les da ciertas cosas, pero que ellos tienen que pedirle a Dios otras cosas que no han sido dadas por el momento. Miren, hermanos, cuando usted creyó en Cristo, hermanos, usted fue salvo por la gracia de Dios y junto con la gracia de Dios, Dios le ha dado todas las cosas gratuitamente. Mire, si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. No hay tal cosa como los carismáticos enseñan, que usted ha creído en Cristo, pero todavía le falta obtener otras cosas más. Ellos fallan en este punto. Si usted confía en Jesucristo como su Salvador, usted, si tiene a Cristo, usted tiene todo. No tiene que estar pidiendo por otras bendiciones más. No, usted las tiene todas las bendiciones espirituales. Los carismáticos dicen ellos, usted ha creído en Cristo, le dice, sí, ha sido salvo, pero ahora necesita, dice, pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces no es salvo, le dicen a uno. Y después de hablar en lenguas, ellos le van a decir, bueno, le van a decir, esto viene a confirmar que usted ahora es hijo de Dios, le va a decir. ¿Acaso no tenemos todas las bendiciones de Dios en el momento que creemos en Él? Entonces, ellos establecen un camino en el cual primero, ¿verdad? Usted necesita, bueno, hacer una profesión pública, levantar la mano, ya fue salvo, pero todavía usted no está completo, sino que ahora tiene que pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo porque no está completo. No, hermano, si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Usted tiene todas las bendiciones. Por eso el versículo dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Acaso Dios hay algo que no le ha dado espiritualmente? No, hermano, todo Dios se lo ha dado. Le ha dado su espíritu, le ha dado dones espirituales, le ha dado, hermanos, promesas. Toda bendición espiritual Dios se la ha dado. Pregunta 4. Entonces, como creyente, usted ya ha sido bendecido con todas las bendiciones espirituales. Es como que la salvación viene como en una caja con un montón de bendiciones. Es un combo, hermano. La salvación no viene sola, viene con muchas bendiciones. Ahora la pregunta 4 que Pablo le va a hacer es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, la respuesta anticipada es nadie. Porque Dios es el que justifica. La palabra, hermanos, acusará, ¿verdad? La palabra acusará aquí significa traer una acusación o formular cargos contra alguien. La palabra elegidos se utiliza en referencia a los creyentes. Yo sé que el término elegidos a menudo es mal utilizado muchas veces por los calvinistas, pero el término es bíblico y es verdad de todos modos.
Si usted es un creyente, usted es uno de los elegidos de Dios. Y esta es una descripción que habla de los creyentes. La palabra acusará aquí en este versículo, hermano, está en tiempo futuro. O sea, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? La respuesta es nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. La palabra de Dios enfatizada en el texto, hermano, se ve claramente en este versículo 33, literal. En el futuro, ¿quién acusará o quién puede formularle cargos en contra de los elegidos de Dios? La respuesta es nadie. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos justifica. En otras palabras, ¿quién podrá señalarnos con su dedo en el futuro cuando pecamos o caemos o fracasamos? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios está declarando que somos justos. A veces, hermanos, nosotros los creyentes pecamos, ¿sí o no es cierto? Y, hermanos, usted siente su conciencia que le acusa. Y quizás usted recuerda también que a Satanás le gusta acusar. Pero aún así, usted como hijo de Dios, ahora como salvo, usted pecara. Usted debe de saber que aunque Satanás en un futuro que usted peque, llegue y lo acuse, ¿sabe qué va a estar diciendo Jesucristo al Padre? Ya pagué por ese pecado. Ya es mío. No puedes acusarlo porque ya fue justificado. ¿No es maravilloso eso, hermano? Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados por Cristo. Esa es una realidad. Por eso es que cuando una persona no cree en la seguridad eterna, esto para mí es preocupación. Porque si una persona piensa que se va a perder, entonces significa que pecó, Satanás lo acusó y Satanás ganó el juicio. Por eso se fue a condenación. Y el versículo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque usted ya fue justificado. Cristo ya pagó por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Usted ya en la corte del cielo, el juez, quien es Dios, dice que en el momento que usted puso la fe en Jesucristo, quien murió por sus pecados y resucitó, Él lo ha declarado justo a usted y le ha quitado los cargos que se le imputaban a su cuenta. Y esta justicia se mantiene, aunque usted quizás no sea fiel en el futuro a Dios. Dios no le condenará porque Dios es el que justifica. Pero quizás usted me dice, pero pastor, ¿y qué si dentro de los pecados que hagan en el futuro viene un pecado terrible? O tal vez tengo un patrón de comportamiento pecaminoso, o sea que una práctica de pecado. Porque a mí me han dicho que un creyente verdadero no practica el pecado. Peca, pero no practica el pecado. Ahora yo les pregunto, miren, ¿y cuántas veces debe de pecar una persona para que sea una práctica? ¿O acaso Lot no practicó el pecado toda su vida, hermano? ¿No era salvo Lot? Claro que era salvo, pues. ¿Por qué? Porque aunque él no pudo vivir una vida, no porque Dios no le haya dado las herramientas, sino porque él no aprendió a depender de Dios. No aprendió a permitir que el Espíritu Santo, hermano, guiara su vida. No presentó su cuerpo. No se consideró, hermanos, con estas verdades que tenemos los creyentes. Pero aún así, hermanos, usted fallar a Dios, Dios le está garantizando a usted, la garantía aquí es que aunque lo acuse Satanás, no va a poder hacer nada, porque usted ya fue justificado. La justicia se basa en la fidelidad de Dios. Por eso no se basa en la fidelidad suya, porque la fidelidad suya no está garantizada en el futuro. Veamos la otra pregunta. Pregunta 5. Entonces, ¿quién es el que condenará? Es la otra pregunta. Bueno, la respuesta anticipada es nadie.
tenemos aquí la quinta pregunta. ¿Quién es el que condenará? La palabra condenar significa dictar o pronunciar sentencia. Y es interesante que la palabra condenará es el participio presente que expresa una acción continua. O sea que Pablo no solamente anticipa que habrá acusaciones en el futuro, como vimos en la pregunta anterior, sino que él anticipa el problema de las acusaciones en el presente. Ningún ángel puede condenarlo con éxito. Ningún hombre puede condenarlo con éxito. Ningún demonio puede condenarlo con éxito. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Hay 4 verdades excepcionales que explican por qué nadie puede condenarnos, hermano. La primera, porque Cristo es el que murió. 2, el que también resucitó. 3, dice el versículo, el que además está a la diestra de Dios. Y 4, para interceder por nosotros. Entonces, observa estas 4 verdades en el versículo 34. Cristo es el que murió. La palabra Cristo enfática o enfatizada aquí con la pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice Pablo. La palabra murió aquí está en el tiempo aoristo, hablando aquí de un evento completo. En este caso, en el pasado. Está en la voz activa. Significa que Jesucristo murió voluntariamente. Él voluntariamente pagó por la pena de nuestros pecados con su muerte. Él pagó el precio en su totalidad. ¿Quién nos condenará cuando Cristo murió por nosotros? Es la pregunta. ¿Quién nos puede condenar si Cristo ya murió por nosotros? Él ya pagó la pena del pecado. Es como que usted haya pagado por su condena. Es ilógico que ya usted pagando por su condena lo quieran mandar a la cárcel, ¿verdad que es ilógico? Entonces, ¿quién lo va a condenar si Cristo ya pagó por usted? Pero mire cómo creen falsamente los llamados cristianos hoy en día. Dicen, Cristo murió por mí, pero aún así yo puedo ser condenado. Es ilógico. Ni por lógica es verdad esto. No solamente murió, sino que el versículo 34, parte 2, dice que también resucitó. ¿Sí o no? Resucitó. Esto gramaticalmente está en la voz pasiva. O sea que él fue sacado de entre los muertos. Esto significa que Dios es quien resucitó a Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, hermano, no fue algo que Cristo hizo en sí, por sí mismo, sino que Dios el Padre lo resucita. Lo resucita. ¿Sabe qué significa que Dios el Padre haya resucitado a Jesucristo? Significa satisfacción. Significa que Dios se quedó satisfecho con la obra de Cristo. Muy lejamente sería verdad que Dios puede quedar satisfecho con alguna obra nuestra. Por más obras que hagamos nosotros, no podemos satisfacer la justicia de Dios, pero Dios sí quedó satisfecho con la obra de Cristo, porque la obra de Cristo fue perfecta. Las nuestras no. Por eso es que nadie puede condenarlo, porque el pago que dio Jesucristo fue una obra tan perfecta que hizo que Dios quedara satisfecho en su justicia. Y no solo eso. Es interesante también ver que no solo termina con la muerte y la resurrección de Cristo el asunto, sino que continúa el versículo 34 con la parte 3, que dice, el que además está a la diestra de Dios. Esto se refiere a la ascensión de Cristo. Él no solamente resucitó entre los muertos, sino que también ascendió al lugar de honor más alto en todo el universo, el puesto de mando del universo. Él es la mano derecha de Dios. Y recuerde que en la Biblia la mano derecha siempre es el lugar de honor. La mano izquierda es el lugar de la maldición. Esto no implica que si alguien es zurdo es maldito, no estoy diciendo eso, sino que Jesucristo fue resucitado, levantado y está en un lugar de honor. Pero esto en el versículo 34 de Romanos 8 no termina
con la muerte de Cristo, ni con la resurrección, ni con el lugar de honor en la ascensión de él. La pregunta es, ¿qué está haciendo a la diestra del Padre hoy? ¿Qué está haciendo a la diestra del Padre? Es la pregunta. Dice, intercede por nosotros. O sea que Cristo está intercediendo por nosotros. Interesante. Esta palabra intercede está relacionada con la palabra condenar. La pregunta es, ¿quién puede condenarnos en el presente? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y está a la diestra del Padre. Y en el presente, Cristo, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. O sea que Él está intercediendo a nuestra defensa. Y esto es un hecho. Ahora, si usted en esa acusación en el presente fuera condenado, significa que la intercesión de Cristo falló. Significa que el abogado que tenemos intercediendo por nosotros no pudo ganar el caso. ¿Se da cuenta lo que significa que una persona crea que la salvación se pierde? Es como que le esté diciendo, mira, ¿se acuerda usted del canto que entonábamos? Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Bueno, pero si usted cree que la salvación se pierde, Cristo perdió el caso entonces. Ahora la pregunta es, ¿pierde Cristo los casos? No, hermano. ¿Verdad que no? Él está a nuestra defensa. Sabemos por Apocalipsis 12 que el diablo, Satanás, es el acusador de los hermanos. Y la Biblia dice en Apocalipsis que él acusa a los hermanos de día y de noche. Le encanta venir y recordar nuestro pecado ante Dios y decir, ¿sabes lo que el creyente hizo? Y Jesucristo dice, sí, pero ¿sabes qué? Ya morí por él. Y el Padre le dice, sí, y yo lo resucité a Cristo de entre los muertos y lo ascendí a mi diestra y ahora está intercediendo por el que murió. Caso cerrado, dice Dios. ¿Puede alguien acusarlo en el presente de algún pecado personal? ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Por cuántos pecados murió Cristo? No, hermano. Entonces, ¿puede alguien acusarlo? ¿Condenarlo? No, no puede condenarlo a nadie. Y esto es pensar en la seguridad eterna. Y estas son las garantías, las provisiones de Dios, mis amados hermanos, para sus hijos. La seguridad eterna y la garantía de la gloria que tenemos no es debido a nuestra fidelidad, sino a la fidelidad de Cristo y su obra completa en la cruz del Calvario. Lo cierto es que Él murió en esa obra. Lo cierto es que Él resucitó. Y si hemos confiado solamente en Jesucristo para salvación, la realidad es que estamos eternamente seguros y se nos garantiza una gloria futura, porque el propósito y la provisión del Padre es salvarnos, pero no solo eso, sino mantenernos seguros y glorificados. El propósito de Dios también, hermano, es perfecto en el presente para cada creyente. Esta es una tremenda verdad de cada creyente. Cada creyente necesita meditar, entender esta verdad. Necesita creer, disfrutar, descansar de la vida en Cristo. Si usted es un creyente en Cristo, usted está eternamente seguro y tiene garantizada la gloria futura porque es el propósito, es la prestación del Padre. ¿Será que, hermano, que usted no entiende que todo esto Dios lo hizo por amor? ¿Será que Dios en algún momento puede dejar de amarlo? ¿Será que su amor es condicional a su fidelidad? No, el amor de Dios, ¿sabe cómo es el amor de Dios? Perpetuo. El amor de Dios para todo creyente en Cristo es por siempre. Y los versículos 35 al 39 nos van a enseñar esto ahora. ¿Qué dicen estos versículos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esta es otra razón
potente, poderosa, por la cual estamos seguros en Cristo, por el amor perpetuo que Él nos tiene. Si usted fuera al infierno después de ser salvo, significa que entonces Cristo dejó de amarlo. Y eso no es cierto. El amor de Dios es perpetuo. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dijo Pablo, estoy seguro. Estoy seguro. Me pregunto yo, ¿está usted seguro de su salvación como Pablo? ¿Es usted un creyente que cuando le preguntan, mire, y si Cristo viene ahorita, usted es salvo? ¿Está usted seguro? Posiblemente no. Pero Pablo sí estaba seguro. ¿Sabe por qué? Porque él sabía en quién había creído. Él sabía las provisiones de Dios para que Pablo las disfrutara. Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para acentuar aún más la certeza y la seguridad de la salvación y también la glorificación del creyente, Pablo ahora invoca una pregunta más de las 5 que hemos visto hasta el versículo 34. Esta pregunta está en el versículo 35. La pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una pregunta importante, ¿no es cierto, hermano? Es una pregunta importante. Entonces, al final de este capítulo, mejor dicho, de este gran capítulo, Pablo termina enfatizando el amor eterno de Dios para todos los creyentes en Cristo. Y lo enfatiza con la pregunta, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Y por qué Pablo enfatiza el amor de Cristo? ¿Sabe por qué lo enfatiza? Porque los creyentes hoy en día, el énfasis de ellos no es el amor de Cristo, sino el amor de ellos a Cristo. Le dicen, mire, ¿es usted salvo si Cristo viene ahorita? Y dicen ellos, si me mantengo fiel a Dios, si todavía lo amo, me voy al cielo. Cuando yo escucho a los creyentes hablar así, solo me recuerdo de Pedro y de Juan. Allá estaba el apóstol Pedro y le pregunta el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedrito? Mira, como muchos creyentes, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro. Le pregunta a la tercera vez y quizás le molestó un poco a Pedro que le preguntara por tercera vez. Pedro, ¿me ama? Y le dice Pedro, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? Tú lo sabes todo. Y como Dios lo sabe todo, ¿sabe qué es lo que Dios sabía de Pedro? Que antes de que el gallo cantara, él le iba a negar 3 veces. ¿Era el amor de Pedro fiel? ¿Era un amor fiel a Cristo, hermano? Le negó 3 veces. Pero ¿sabe? Estaba el otro hombre era Juan. Y sabe que a diferencia de Pedro, Juan no se enfocaba en el amor de él a Cristo, sino que Juan se gozaba en el hecho de que Dios lo amaba. ¿Sabe por qué le decían a Juan el discípulo amado? Porque Juan se recostaba en el pecho de Jesús. A Juan le encantaba estar recostado en el pecho de Jesús. Y hemos entonado hasta este canto, ¿va? Vengo a suplicarte, mi Señor,
que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Juan y Pedro? Que Pedro se mofaba de su amor por él, pero Juan se gozaba en el hecho de que Dios lo amaba. El énfasis de Juan era la fidelidad del amor de Cristo, no la fidelidad de él para con Cristo. Mi hermano, usted y yo somos infieles muchas veces, le fallamos, hermano. Si no, hermanos, piensen las veces que Dios ha querido que le sirvamos y nosotros no queremos servirle. No queremos ni conocer de Él, ni estar aprendiendo de Dios, mis amados hermanos. Pensemos cuántas veces nosotros le hemos fallado en darle al Señor algo por gratitud. Pero ¿sabe qué? La seguridad eterna del creyente no está enfatizada en la fidelidad suya, en su amor por Cristo, sino que está enfocado en el amor de Cristo para usted. Por eso la pregunta es, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y quizás usted puede decir, mire, pastor, pero vaya, está bien, Cristo me ama, pero fíjese que hay cosas que si yo las hago, eso me puede separar del amor de Cristo. Por eso es importante darle respuesta a esta pregunta. Entonces veamos, hermanos, la pregunta en conclusión. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una pregunta importante. Oiga, Pablo ahora va a dar respuesta a esta pregunta. Y para dar respuesta a esta pregunta, el apóstol Pablo habla de 7 áreas posibles de dificultades que nosotros podemos tener. La pregunta es, ¿quién nos separará? Vamos a ver algunas áreas de dificultad. Tal vez usted pueda tener alguna dificultad en la vida como creyente, ¿verdad? Y eso lo hizo fallar. Y usted se pregunta, ¿será que Dios todavía, ¿verdad?, me va a salvar o no? ¿O me va a separar de su amor? Vamos a ver. La respuesta bíblica a la posibilidad de estas dificultades que podrían ocurrir a los creyentes se encuentra en el Salmo 44:22. ¿Están conmigo? Pero antes de ver el Salmo 22, veamos, hermanos, en las 7 áreas posibles de dificultad que Pablo menciona en este versículo 35. Leámoslo nuevamente, Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primera área, tribulación. La palabra aquí de tribulación, hermano, habla de dificultades que crean una gran presión en nuestra vida. No es cierto, hermanos, que las pruebas, por ejemplo, imagínense cuando un hijo o un padre muere. Esto es una prueba dura. Hay creyentes que han dicho, Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo muera? ¿Por qué permitiste que mi padre muriera? O quizás en las pruebas usted tiene algún estrés muy grande en la vida. Y durante esos tiempos de tribulación, quizás usted se pregunte, ¿me ama Dios? La pregunta es, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Pero usted cuando está en las pruebas, usted se hace la pregunta, ¿será que Dios me sigue amando? Porque ¿cómo es que Él me ama? Y mire las pruebas que tengo. Las dificultades son, en alguna manera, una señal de que Él no nos ama, hermano. ¿Será eso una señal de que Él no nos ama? No. Más bien, las dificultades y la prueba son una prueba para que usted compruebe que Dios está con usted ahí en medio de las circunstancias. Otra área, quizás que usted crea que lo pueden separar, angustia. Pablo dice en Romanos 8, mira, prueba. Después dice tribulación, ¿verdad? Después dice angustias. Habla de una gran ansiedad. Porque hermanos, en esta vida somos oprimidos.
oprimidos de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos estrés por la finanza. Uno puede llegar al punto de decir, no puedo soportarlo más, Señor. Y en esos momentos, usted puede preguntarse, ¿ha dejado Dios de amarme? Alguna vez más, hacemos nuestra pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, hermano? ¿Angustia? Porque usted está en tribulación, en angustia. ¿Será que Dios ha dejado de amarlo? Pero vamos a otra. Tribulación, angustia, persecución, dice Pablo. La palabra literal significa ser perseguido como un animal salvaje en una cacería. Sabemos que así como a lo largo de la historia de la iglesia, hay creyentes hoy en día que están siendo acosados y están siendo perseguidos. ¿Significa esto que Dios los ha dejado de amar? Aquí hay algo más que tribulación, angustia o persecución. Aquí dice Pablo después, hambre. Esto significa una escasez de comida y como resultado una hambruna. ¿Quiere decir por eso que Dios ha dejado de amarnos? ¿O que en alguna manera hemos sido separados del amor de Cristo? ¿Cuántas veces usted ha visto su refrigeradora vacía? ¿Cuántas veces usted quizás no ha tenido para pagar su renta? ¿Cuántas veces usted, hermano, ha tenido necesidades? ¿Cuántas veces usted tiene sus hijos pequeños y necesitan pámperes, necesitan alimento y usted no tiene ni para proveer para sus hijos en ese momento? Y quizás usted en esos momentos de necesidad, usted piense, ¿será que Dios me ha dejado de amar? Pero vámonos a otro extremo. Es tanta la pobreza que Pablo dice, no solo tribulación, no solo angustia, persecución o hambre, sino que también dice desnudez. Así como el hambre significa carecer de alimentos necesarios, la desnudez significa carecer de ropa necesaria. La mayoría de nosotros, hermanos, no enfrentamos este asunto aquí en los Estados Unidos, pero hay creyentes en otros países del mundo que sí están enfrentando desnudez. La falta de tener la ropa básica. Si aquí hasta nos damos gusto, hermanos, de tener zapatos de color de diferentes tonos. Ay, dice que pobre soy con estos pantalones, hermanos, porque los compra en Walmart. No, hermano, usted no es pobre. Usted tiene los roperos, los closets donde mete la ropa. Usted los tiene llenos de ropa. Usted no experimenta desnudez, pero hay otras personas que sí. Por ejemplo, los creyentes del Sudán. Ellos pueden hablarnos de esta realidad. Ellos, hermanos, realmente viven tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. Pero no solo eso, Pablo dice peligro. Significa experimentar amenaza, inseguridad, algo que es arriesgado. Hay muchos que se han arriesgado por predicar el evangelio. Y en la última de las 7 cosas mencionadas por Pablo, dice aquí, o espada. Significa carecer de una paz externa debido a la violencia frente a la muerte. Y quizás estemos preguntándonos, ¿acaso las autoridades vendrán a ejecutarme hoy? Detrás de estas 7 dificultades, vemos no solo el hecho de que vivimos en un mundo maldecido por causa del pecado, donde los pecadores ignoran la verdad y la justicia de Dios. También sabemos, hermanos, que en su oposición a los elegidos de Dios, Satanás ha decidido involucrarse en cosas tales como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Dios nos ha olvidado o ha dejado de amarnos en estas circunstancias, hermanos. La respuesta es no, no, porque todas las cosas están todavía ayudando, dice Pablo, para el bien. Dios nunca dijo que todas las cosas iban a ser buenas. Él dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas, no importa si sean buenas o no, pero Dios las va a utilizar para un bien en su vida. Por eso Pablo le enseña a los creyentes a ver el sufrimiento presente comparándolo con la gloria futura. Los creyentes de la iglesia primitiva eran llevados a muerte con los leones
en los Juegos Olímpicos. Los mataban con los gladiadores, los acerruchaban, los partían a la mitad, los quemaban como una antorcha para encender las ciudades de Roma. Pero ¿sabes qué? Ellos tenían esperanza aún en medio de la dificultad. Por eso es que Pablo, aún dentro del calabozo, hermanos, allá con Silas, encerrado, hermanos, estaba cantando a Dios y cantando de la salvación. Y no solo eso, sino que también Pablo, hermanos, fue donde más alentó a creyentes de las iglesias, escribiéndole cartas, aún estando él en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que Dios lo amaba perpetuamente, que aunque estuviera en tribulación, él, su amor estaba con él. Que es posible que nosotros nos separemos, hermanos, en el hecho de que nuestro amor no es perfecto, pero el amor de Cristo es perfecto, nunca se separa de nosotros. Entonces, ¿quién nos separará? Veamos la respuesta bíblica. La respuesta bíblica está en el Salmo 44:22, dice: pero causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. ¿Sabía Pablo estas 7 tipos de dificultades de primera mano? Por supuesto. Los creyentes que tratan de ser fieles a su Señor y Salvador han sido perseguidos a través de los siglos, sin lugar a dudas. Para apoyar esta posibilidad, Pablo cita el Salmo 44:22. Por tu causa, dice, siempre nos llevan a la muerte. Pablo sabía eso, hermano. Si un día hasta lo pedrearon, pues casi lo dejaron muerto. Pablo dijo, estamos esperando como ovejas, esperando a ser sacrificados, una matanza, porque vivimos en un mundo donde el diablo quiere matar y destruir. Mire, Satanás odia a Dios y Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios. Eso significa que Satanás lo odia a usted. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto aquí, hermano? ¿Cuál es el punto? Bueno, las circunstancias, nuestras debilidades y pecados, hermanos, no pueden disminuir, estropear nuestro amor por el Señor. Aún así, aunque tengamos que sufrir la muerte, usted puede estar seguro que nada puede separarlo del amor de Dios. Entonces, la respuesta bíblica, mis amados hermanos, es que nada puede separarlo. La respuesta inequívoca a la pregunta hecha por Pablo en el versículo 35, ¿podrá separarnos algo del amor de Cristo? No. En todas estas cosas, dice Pablo, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Mire, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. La convicción acertada que el creyente en Cristo puede declarar acerca del versículo 35 es, por lo cual, dijo Pablo, estoy seguro. ¿Sabes por qué? Estoy seguro que nada puede separarme del amor de Cristo. ¿Por qué estoy seguro que la tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro no pueden separarme del amor de Cristo? ¿Sabe por qué estoy seguro? Ni los extremos de la existencia, dice Pablo, ni la muerte, ni la vida. Eso está en el versículo 38 ahora. Vea, por si fuera poco, la lista del versículo 35 y 36. Ahora el 38. Pablo dice, porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Una vez me preguntan a mí, mire, pastor, imagínese que si alguien me dice, muere, me dice, ¿verdad? Y mire, y muere con un pecado, ¿será que va a ser salvo? Porque muchos creyentes que la muerte. Pablo pone los extremos de la existencia. Mire, ni la muerte ni la vida podrán separarme del amor de Cristo. Ahora le pregunto, ¿dice Pablo qué tipo de muerte o de vida? No, ¿verdad? No dice Pablo. Pero lo cierto es, hermanos, que aún así la muerte llegará a usted porque es algo que está establecido.
Nada puede separarlo, ni la muerte ni la vida puede separarlo del amor que es en Cristo Jesús. Otra cosa que dice Pablo en el versículo 38, de lo cual él estaba segura, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, aún así viniera el mismito diablo, hermano, con sus ángeles. Ningún ser angelical, incluyendo Satanás, que es una criatura, o sus demonios, pueden separarnos jamás del amor de Dios. Ni tampoco los extremos del tiempo. Pablo dice, ni lo presente ni lo porvenir. Quizás usted me puede decir, mire, pastor, ahorita estoy feliz porque me estoy congregando, estoy siendo fiel, pero ¿qué pasará si dentro de 2 años yo me desviara, pastor? ¿Será que voy a ser salvo? Bueno, dice Pablo, ni lo que estés viviendo en el presente, ni lo que hagas en el futuro, nada. Y Pablo dice, estoy seguro que nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ningún pecado del pasado o pecado en el futuro, o incluso su incredulidad, su carnalidad, jamás pueden separarlo del amor de Dios. ¿O usted no es incrédulo muchas veces a Dios, hermano? Sí, usted es incrédulo a Dios. Otra cosa, Pablo dice, ni lo alto ni lo profundo. O sea, es imposible para el creyente en Cristo escapar del amor de Dios, hermano. Y por si fuera poco, una vez una persona me dijo, vaya, estoy de acuerdo, pastor, en todas estas cosas, me dijo. Pero, mire, pastor, me dijo, ¿y qué pasa? Nosotros sabemos, me dice, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué pasa, me dice esta persona, si en algún momento yo dejo de creer en Dios? Sigo siendo salvo, me dice la persona. Vaya, por si se ha preguntado usted eso, ¿qué es lo que Pablo dice en el versículo 39? Dice, ni lo alto ni lo profundo. Y dice, ni ninguna cosa creada. Le pregunto, ¿ha sido usted creado? O sea, nada en la creación puede separarnos del amor de Dios, inclusive usted mismo. Inclusive a usted mismo, hermano. Nada puede separarlo del amor de Dios. La conclusión triunfante es que nada ni nadie, incluyéndonos a nosotros mismos, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora termino con esto. ¿Está usted persuadido de esto? ¿Puede usted decir, como Pablo dijo, estoy seguro? ¿Está usted seguro de esta verdad? Que nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. En la próxima clase vamos a estar hablando, hermanos, de una exhortación de Dios a los hijos, a los que hemos puesto la fe en Él. La pregunta es, si somos salvos y estamos seguros, quizás usted se pregunte, entonces, ¿para qué vivir para el Señor ahora en nuestra vida? Quizás usted se haga esa pregunta. Pero lo cierto es que hemos visto hasta ahora que nada podrá separarnos del amor de Dios. Y ahora el Señor en la próxima clase nos va a enseñar. Nos va a enseñar sobre por qué debemos vivir para Cristo, ¿verdad? Nos va a exhortar en la gracia a nosotros. Nos va a enseñar sobre la necesidad de presentarnos al Señor. Espero que usted esté siendo bendecido con estas verdades bíblicas. Oremos, hermanos, en esta hora. Padre, queremos agradecerte por esta verdad maravillosa. Esta verdad que tú nos permites, Señor, aprender y de la cual, Señor, nos sentimos agradecidos por conocer que estamos seguros en ti. Señor, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno. Gracias por los alumnos que estuvieron presentes en esta lección 35 y permítenos seguir estudiando más de estas verdades maravillosas. Como dijo el escritor, que en ti tenemos preciosas y grandísimas promesas. Gracias. Que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén.